Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Efraín? Hola, ¿qué tal, Uriel? Acá tenemos un episodio especial, un episodio diferente, un encuentro entre dos rabinos, el rabino Efraín Sadov y el rabino Uriel Romano, perteneciendo a dos mundos, a dos subculturas, a dos corrientes del judaísmo contemporáneo diferentes. Yo egresado del seminario rabínico conservador, aunque todos los que me escuchan y me ven, Efraín, saben que no me identifico con la bandera del movimiento conservador, pero ahí es mi casa y Efraín es un rabino humanista, ¿así se dice, Efraín? Sí, sí, humanista, laico, sí. Excelente. Así que de eso vamos a hablar, de qué significa, ¿no? Un rabino secular, humanista, laico, cuándo surgió un rabinato para los judíos seculares o humanistas o laicos. Vamos a quizás también, Efraín, nos puedas ayudar en este episodio a definir si hay diferencia o no entre humanista, secular y laico, que a veces, muchas veces quizás los utilizamos como sinónimos y no lo son, y para entender un poco más qué es esta subcultura o subcorriente dentro del mundo judío. Y Efraín, antes de empezar a enseñarnos, a conversar contigo, siempre lo que nos gusta saber de Pieles es que cada uno de los invitados pueda presentarse, como a él o a ella le gusta presentarse, con un poco de su currículum, su historia, para saber de dónde viene su Torah. Así que Efraín, ¿quién es Efraín Sadov? Eh, yo hice Aliyá hace 52 años. Soy originario de Buenos Aires. Eh, Casi a los 21 años hice Aliyá. Y desde entonces vivo en Jerusalén y los últimos 4 años en los suburbios de Jerusalén, en Mevaseret, cerquita del lugar donde se desarrolló estos últimos días estos graves incendios. En Argentina realicé los estudios judaicos no religiosos que podía, es decir, escuela primaria, escuela secundaria fue el seminario de la AMIA y en la Midrashá Ivrit. Y por supuesto todo con estudios complementarios paralelos a los estudios estatales. Y cuando finalicé, quise seguir estudiando temas judíos y también sentía que mi lugar es en Israel, entonces me vine para acá, estudié en la Universidad Hebrea, hice el MBA en Biblia e Historia Judía, un máster en Judaísmo Contemporáneo, con especialización en América Latina. Y en la Universidad de Tel Aviv hice un doctorado sobre la historia de la educación judía en Buenos Aires. Mm. Esa es más o menos mi capacitación académica. Un año enseñé en la Universidad de Haifa, pero el tema de judaísmo latinoamericano no es fácil crear interés en las universidades y en el alumnado. Durante 10 años trabajé, coordiné la sección latinoamericana del departamento de Dorem Shech en la Organización Sionista Mundial. Y luego empecé a trabajar en forma independiente. El primer paso importante de trabajo como independiente fue el de crear una editorial de libros sobre judaísmo en castellano. ¿Cómo se llama? Nativ, Nativ. EDZ Nativ Ediciones. Mi primer libro fue la Enciclopedia de la Historia y la Cultura del Pueblo Judío. El que es tapa blanca, durita, De ¿no? tapa dura. Todos los Tapa libros. dura, pero blanca, ¿no? Blanca con símbolos. Blanca con un dibujo y lomo anaranjado o Sí, amarillo sí, sí. ocre. Sí, Sí. sí, 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 sí. Eh, No sabía que era tuya. Sí, sí, lo tengo en algún lado. sí. Tuvo muy buena difusión. Hace 2 años ya la saqué de circulación y la subí al sitio
de judaísmo laico. Mm. Más adelante voy a comentar el sitio de judaismolaico.com, y uno de los materiales que hay ahí es la enciclopedia de libre acceso para todo el que quiera leer y conocer y estudiar. Y Efraín, bueno, ahora ya conociéndote un poco más así. No, Sí, por favor. último, Sí. el editorial empecé también, después de esta enciclopedia, empecé a trabajar sobre temas de Shoah. Es decir, el primer libro fue Shoah, Enciclopedia del Holocausto. Sabiendo de que falta un material comprensivo en castellano. Así como dicen, es lo que intenté hacer yo, que sea el libro de base para todo aquel que quiere estudiar o conocer un poco sobre Shoah. Y después traduje un par de libros, uno de Yehuda Bauer, otro de Dina Porat, también sobre Shoah, y edité libros para Yad Vashem. El de El Necamá no lo traduce, todavía no está traducido, ¿no? De Dina. No es el Nekamá, sino... algo así, pero sobre la venganza, ¿no? Li ha-Nakam ve ha-Shilem. Lía Nakam Bashir. Hoy acabo de traducir el 7º capítulo. ¿De ese Estoy libro? trabajando en ese libro, estoy trabajando ya hace un año traduciéndolo. Yo no llegué, yo lo leí, lo conocía en hebreo, claro. Pero a mí no lo pude conseguir en hibrid, lo conseguí por Amazon en inglés. Creo que ¿no? Todavía no se publicó ya en inglés. No sé, o un abstract por lo menos, sí, algo, bueno, un libro que está muy bueno. Sí, bueno, estoy trabajando ahora en Mirá qué bueno, espectacular, sobre la venganza, ¿no? Sobre los deseos o intentos de venganza de judíos tras la Shoah. Sí, interesante. Toda la problemática, que es mucho más compleja de lo que uno se imagina en un primer momento. Mira qué bueno. Qué casualidad, Efraín. Así es, absoluta casualidad. Y hace 14 años, 15 años, cuando me enteré de la existencia de un programa de capacitación de rabinos laicos, y ahora vamos a explicar qué, me inscribí. Después de 4 años de estudio, ya hace 11 años finalicé, recibí la smijá como Rav Hiloni. Muy bien. Eso más o menos, y eso es lo menos importante. Lo más importante es que estoy casado, tengo 3 hijos y 4 nietos. Ya sé. ¿Y todos viven ahí en Israel? No. Okay. Solo 2 nietas viven en Israel. Okay. La mitad. El 50%. Sí. No es poco. Bueno, Efraín, Rabino Efraín, contanos un poco para los que no conocemos o venimos de otras corrientes del judaísmo, creyentes, observantes, religiosas, no sé cómo utilizar los términos de forma correcta, no sé si los términos ayudan o no. ¿Qué significa ser un rabino laico, no? Porque en primera instancia parecería ser como una suerte de contradicción, ¿no es cierto? O por lo menos lo que fuimos educados y los que aprendimos un poco de la cultura judía moderna, en los movimientos seculares judíos, por sobre todo venían de alguna forma a oponerse a ese liderazgo rabínico que consideraban medieval, atrofiado del judaísmo, para generar nuevos tipos de liderazgo y nuevos tipos del ser judío. Contanos qué significa ser un rabino laico, humanista, secular, y también hablarnos de estos 3 términos, cuál es el más correcto o si si los 3 son válidos. Yo creo que primero tenemos que considerar el hecho que en estas décadas hay un movimiento muy importante dentro del pueblo judío de renovación del judaísmo.
dentro de este marco de renovación hay también una redefinición de los conceptos tradicionales. Así como, por ejemplo, el Parlamento del Estado de Israel se llama Knesset, que se tomó del concepto de Knesset Agdolá en la época del Segundo Templo, que es un concepto de los rabanim que dirigían en ese momento la comunidad o la colectividad judía en Eretz Israel. Se lo resignificó y se llama al Parlamento, que es una entidad absolutamente no religiosa, política, que no pertenece solamente al pueblo judío, es decir, no pertenece solamente a judíos, no al pueblo judío, es un parlamento del Estado de Israel en el cual hay judíos y no judíos. Es un ejemplo de muchísimos de lo que es una resignificación de un concepto. Y el concepto de rabino también está pasando una resignificación, no solamente el movimiento no halágico, y ahora voy a entrar también en definición de eso, sino en muchos movimientos, qué es un rabino, qué hace un rabino, cómo se comporta un rabino. Y yo creo que para empezar, creo que es muy importante definir qué es un rabino. Un rabino es una persona, un funcionario, una persona que se capacitó o lo capacitaron para ser el líder o el organizador de una comunidad judía de acuerdo al modo de ver, a la percepción del judaísmo de la comunidad. Es decir, una comunidad cuando busca un rabino hace una especie de licitación, invita a rabinos y va a elegir al rabino que más se adecua a su modo de ver el judaísmo. Así es como se capacitan también los rabinos ortodoxos y ultraortodoxos para recibir smijá, la ordenación, no tienen que tener estudios académicos, cosa que para los rabinos masortíos, conservadores, reformistas, y para nosotros un título académico es obligatorio. ¿Por qué? Porque las comunidades con las que nosotros tenemos que dialogar son en gran parte académicos y para poder mantener un diálogo del mismo nivel es preciso tener una base de estudios, una base de conocimientos más o menos, o una disciplina más o menos común. Sabés que, Efraín, justo hablando de ese tema, mi tesis para finalizar la universidad acá en Argentina, en la UBA, en Ciencias Políticas, fue sobre eso, una investigación de los orígenes históricos de por qué en los seminarios liberales se exige una acreditación académica aparte del título de rabino y un estudio de campo con los egresados del Seminario Rabínico Latinoamericano, que en ese momento eran 90, qué carreras habían elegido, ¿no? Y es interesante también que eso es una reformulación contemporánea de por qué se necesita un título académico, ¿no? Y que en ciertos lugares de la ortodoxia moderna, tanto en Israel como en la diáspora, en Nueva York, también se comenzó a exigir, ¿no? Como en la Yeshiva University, en Jovei Torah, en otros lugares. Ese es un punto interesante. No sé si solamente para mantener ese nivel de conversación, quizás también tenía que ver con salir de la burbuja judía, ¿no? Quizás uno de los conceptos tenía que ver con que un rabino tenía que ser más que un conocedor de Torah. Tenía que Yo ser creo quizás que como un más jajam que salir sefaradí. yo creo que es más que salir de la burbuja judía, porque el que tiene un título académico en estudios judaicos, como yo, como también vos tenés un título académico de la Universidad Hebrea, Sigue en esa burbuja por alguna forma. estamos en la burbuja, pero Najón. aquí el tema no es solamente la burbuja, sino la disciplina, el idioma que nosotros hablamos, un idioma científico, un idioma de disciplina, de estudios distinta a la que se acostumbraba hasta ahora en los marcos rabínicos ortodoxos. Bien. Yo creo que esa es la plataforma y esa es la definición de rabino.
cada movimiento capacita a su rabino de acuerdo a las necesidades de sus comunidades. Y ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con los judíos que no observamos o que no tomamos como referencia a la halajá? Porque esa es mi definición de rabino secular o laico, que son, sin entrar en lingüística o Es lo que en Israel sería, en lo hebreo sería giloní. Sí, Secular que barra también es laico. problemático decir Giloni. Había una época que especialmente en Europa Oriental, se hablaba de Freiheim o liberales o Yehudim Hofshiim, que significa Hofshi o libre del cumplimiento de los preceptos de la halajá. ¿Y pero qué diferencia hay, por ejemplo, entre esto y el movimiento reformista, que también sustancialmente se considera un movimiento no halágico, no legal? No es halágico, pero toma como referencia la halajá. Es en cierto modo halágico. El movimiento reformista, el marco de referencia que dice no cumple, que lo modifica, pero el marco de referencia para modificar es la halajá. En realidad, el movimiento conservador trae modificaciones en la vida judía, reinterpretando la halajá con la lógica interna de la halajá. En cambio, el movimiento reformista cambia la halajá no solamente con la lógica interna de la halajá, sino con otras lógicas, con otros conceptos. Sí, la moral de la época, el cambio de la época, cambio de cultura. Exacto, pero se sigue teniendo como referencia el marco de la halajá. Un ejemplo, si pudieras ver tu parte de atrás, verías que tenés puesta una kipá. Exacto. Esa kipá es alguna referencia a la halajá. En cambio, yo, además de una peladilla, no tengo kipá. Es un ejemplo, es decir, volvamos a la base. Para nosotros, la halajá no es marco de referencia. Para nosotros, el comportamiento humano lo determinamos los seres humanos. Sentimos que somos soberanos sobre nuestra vida, que no tenemos que rendirle cuenta a nadie más que a los otros hombres sobre nuestro comportamiento, y que solamente otros hombres, otros seres humanos van a juzgarnos o tienen el derecho a juzgarnos por lo que nosotros hacemos. Y nada más que eso. No tenemos un marco en el cual pedir que la situación nuestra se modifique o agradecer porque nuestra situación es buena. Somos soberanos sobre nuestra vida. Y esa es una de las... También es otra diferencia, entonces, tanto con el movimiento ortodoxo, conservador, reformista, que no hay lugar en el esquema para Dios entendido como fuese entendido. ¿O sí lo hay? En forma de principio no, pero una de las cosas importantes es que nosotros no somos verticalistas. Es decir, no solo nosotros, también el movimiento reformista tiene mucha autonomía, los rabinos tienen mucha autonomía, pero nosotros consideramos que cada uno no tiene que aceptar la forma de comportamiento que baja de arriba y que le dicen. Nosotros no nos consideramos, los rabinos, no nos consideramos fuente de autoridad. Nosotros nos consideramos fuente de inspiración, que en gran medida los reformistas también lo son, en gran medida. Pero nosotros no le vamos a decir a alguien, bueno, vos para hacer tal y cual cosa tenés que hacer esto, esto y esto. Ok.
Eh, entonces, esa es la definición. ¿Por qué secular? ¿Y qué es secular? ¿Qué significa secular? Y humanista, porque consideramos que el ser humano está en el centro de nuestra existencia, en el centro de nuestras preocupaciones, en el centro de lo que nosotros creemos que debe ser bueno. Nosotros, vos en un momento antes dijiste, bueno, que no creen. Generalmente se dice, bueno, los seculares no creen. Y lo que nosotros decimos es, momentito, nosotros sí creemos. Creemos en que es necesario hacer el bienestar a los otros seres humanos, creemos en la democracia, creemos en la justicia, creemos en muchas cosas. En otras cosas, o digamos, hay algunas cosas que otros creen, que religiosos creen, y nosotros no creemos. Pero nosotros tenemos también nuestras creencias, tenemos también nuestra espiritualidad. ¿En qué sentido, por ejemplo? El sentido que el centro de la espiritualidad es el amor. El amor es uno de los elementos centrales de lo que se llama espiritualidad. El amor a otras personas, el amor a una cultura. Así que también ese concepto de espiritualidad es no, creo que es algo interesante, viniendo de otro mahané, de otro campamento. Creo que es interesante, y una vez tuvimos una charla acá sobre el judaísmo ateo, ¿no? Que una de las cosas que le molestaba al quien estaba siendo entrevistado tenía que ver con siempre tener que defenderse por la negativa, ¿no? Que no le gustaba el término ateo porque me estoy definiendo como no Dios o no creyente en Dios, y lo mismo pasa quizás con Gironí o digamos, con laico, que también en la propia etimología de la palabra, ya sea en hebreo, hol significa lo profano, aquello que no está en relación con lo sagrado, es decir, como lo ordinario, lo común, Shabbat es lo sagrado, los otros días son el hol, lo giloní, lo profano, lo común, lo corriente, y también digamos, en español laico es un lego, es un ignorante, frente es a una justamente lo que saber. en un comienzo que comenté eso, sin entrar a la discusión lingüística o etimológica o semántica de los conceptos. Por eso es muy difícil, es muy largo decir soy un judío que no se refiere a la halajá. Entonces, en lugar de decir eso, se dice, y es lo que todos entienden, porque después tendría que explicar qué es halajá. Entonces, en un idioma más coloquial, se utilizan conceptos que más o menos es una... ¿Y cuándo surgió Efraim el rabinato Ahora, secular? enseguida, pero el tercer elemento, la tercera base, la tercera columna de nuestro movimiento es el humanismo, porque hay también movimientos seculares que colocan en el centro de su vida a un Estado y no a los seres humanos. El colocar a los seres humanos como centro de nuestra existencia, y hay también, es decir, hay corrientes religiosas que también colocan al ser humano en el centro de la existencia y son humanistas también. Pero no alcanza con ser, si nosotros conocemos movimientos que fueron laicos y para nada humanistas. Sí. El nazismo es un ejemplo, el comunismo es otro ejemplo. ¿Cuáles son las tres patas? Humanismo es uno, y las otras dos columnas. Humanismo, laicismo y el judaísmo, la cultura judía. Judaísmo, laicismo y humanismo. Sí, para nosotros la cultura judía es nuestra cultura, que digamos así, que la visión religiosa es una de las interpretaciones de esta cultura, pero hay otras formas de interpretar o de ver o de vivir o de vivenciar el judaísmo que no son religiosas y son tan legítimas como las religiosas. Es decir, y aquí quiero decir algo importante. Yo no vengo a decir que mi posición es la correcta o es la única válida.
Lo que yo digo es, los judíos que sentimos, como yo expresé ahora, su judaísmo es tan legítimo como los ultraortodoxos o como los religiosos o como otras visiones. Hay igualdad de legitimidad. Ujú. Buenísimo. ¿Y cómo? Entonces vuelvo a estas preguntas. Tengo varias preguntas, ¿no? Porque es un tema que me interesa, que no conozco mucho. ¿Cuándo surge la idea de un rabinato o de una figura de un líder, de un maestro para los judíos seculares? Eh, no, no voy a entrar porque es muy largo, dónde surge el judaísmo no halágico. Y ahí ya tendríamos que remontarnos a Rabbi Elisha ben Abuya, Okay. que era uno de los hajamim del Talmud, que por sus visiones le hicieron el jerem. O no el jerem, pero lo borraron de la lista. O Baruch Spinoza, que ahí sí le hicieron jerem por sus visiones del judaísmo, de la cultura judía, que no aceptaba las determinaciones de la halajá. Por ejemplo, él dijo que la Torá es un libro de literatura, es un libro literario que se lo puede criticar, cosas que a uno le gustan, cosas que a uno no le gustan, y uno toma lo más cercano a él. Y eso los jajamim de Ámsterdam no estuvieron dispuestos a aceptar. Pero vamos a tu pregunta. La idea de rabinato para el judaísmo laico surgió por el rabino Sherwin Wine, que era un rabino reformista en Estados Unidos. En los años 50 fue capellán del ejército norteamericano y tenía una kehilá, una comunidad en Detroit, una comunidad reformista, y en un momento se dio cuenta que la visión religiosa de la cultura judía, de su cultura judía, no pegaban. Y empezó a expresarlo, lo habló con su comunidad. Parte de su comunidad le dijo, no, nosotros consideramos, no aceptamos eso, nosotros seguimos siendo reformistas. Y parte de la comunidad le dijo, nosotros pensamos como vos. Y ahí se formó la primera comunidad y el primer rabino laico humanista. Y él empezó a enseñar, a capacitar nuevos rabinos. Esto que yo cuento empezó en los años 60, a comienzo de los años 60. Y hubo un hecho muy importante que fue fundamental, fue crucial en la historia de nuestro movimiento, que en los años 80 se fundó en Israel con el rabino Sherwin Wine, pero con Haim Cohen, que era presidente adjunto de la Corte Suprema de Justicia de Israel, y algunos historiadores y pensadores, entre ellos profesor Yehuda Bauer, y fundaron lo que se llama el Instituto Internacional de Judaísmo Laico Humanista. Sherwin retornó a Estados Unidos, él estaba aquí en ese momento, retornó a Estados Unidos, él empezó a desarrollar un seminario rabínico, un centro de capacitación rabínica, y acá se empezaron a desarrollar institutos para elaborar material sobre cultura judía laica, para que se estudie en los colegios. La mayor parte yo creo que la mayor parte del pueblo judío, pero una importante parte de la población judía israelí, no toman la religión como marco de referencia.
Y el problema fue, y sigue siendo hasta el día de hoy, pero cada vez menos, que el movimiento socialista, el movimiento laico, dijeron, bueno, que los religiosos se encarguen del judaísmo. Y eso fue un crimen. Fue un crimen porque nuestra cultura es la cultura judía. Y es dejar de que otros administren y determinen qué es mi cultura. Entonces empezaron a desarrollar programas de estudio con una visión no religiosa de cultura judía. De acuerdo a la tradición judía, que Rav Masmich Rav, es decir, ¿cómo es la capacitación de un rabino? ¿Quién capacita quién le da smijá? ¿Quién Ordena. ¿Quién ordena a un rabino? Otro rabino. En la universidad es lo mismo. ¿Quién ordena a un abogado? Otro abogado. Entonces, él empezó a ordenar rabinos y hace 15, 18, no, hace casi 20 años, se formó también un centro de capacitación de rabinos en Israel, en Jerusalén. El centro aquí en Jerusalén, en Israel, ya somos cerca de 50 rabinos laicos humanistas israelíes. ¿Y en la diáspora, en Estados Unidos, sabes cuántos hay? ¿No? En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Sudáfrica, hay, no sé exactamente el número, pero hay varias decenas. Sí. En el mismo periodo de tiempo, aquí en Israel hemos capacitado más del doble de lo que capacitaron en Estados Unidos. Interesante. Pero, es decir, las características del lugar está clara cuáles son las diferencias. No, es interesante, ¿no? Porque eso va a contracorriente de los otros movimientos no ortodoxos como reformista y conservador, que tienen muchos más rabinos y muchas más comunidades en la diáspora que en Israel, ¿no? Pero es interesante que estos dos polos israelíes, que vos antes lo expresabas, ¿no? Muchos judíos que se consideran, viven su vida como judíos laicos, seculares, ateos, no religiosos, no observantes, pero cuando tienen que pasar por los ciclos de vida, ¿no es cierto? Ya sea un bar mitzvah, ya sea un casamiento, ya sea la muerte o alguna circunstancia semejante, o Shavuot, van a una sinagoga ortodoxa porque es la que reconocen ellos como la legítima, ¿no? Entonces, entiendo, sí. Sí, pero no ortodoxa. Eso era hace 30, 40 años. No estoy hablando de proporciones, pero la influencia de los movimientos liberales, y así yo veo, y así son el movimiento conservador y el movimiento reformista, movimientos liberales dentro del judaísmo, dentro de hacer las ceremonias de vida, es importante. ¿Sí? Es importante, decir, los casamientos que se realizan, los casamientos, hay cada vez más casamientos, no solamente de personas que no son aceptados por la ortodoxia como judíos. La perspectiva es bastante diferente. Sí. Sí. Tengo muchas preguntas. Otra pregunta, en la escuela rabínica, ¿qué estudian? ¿Cuáles son rápidamente, ¿no? Al rey Lejal, como Hillel. ¿Qué sería un programa de estudio reformista? ¿Qué textos de nuestra No tradición reformista, abordan? sino laico. Laicos. Sí, está bien. Primero, el tiempo que se tiene que estudiar son 4 años. Nos reunimos, o se reúnen ahora, una vez por mes, 2 días seguidos, jueves y viernes, el jueves desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y el viernes de 8 a 2, más o menos en la misma carga horaria que los estudios para el rabinato reformista, está considerado de acuerdo a eso. Los estudios son estudios de
cultura judía, de perspectiva judía no religiosa, de historia judía, de la realización y la esencia de las ceremonias de vida judías, como dijiste, casamientos, fallecimientos, bar bat mitzvah, nacimientos. Se estudia también Talmud, especialmente en la época del Talmud y un poco de textos. Se estudia temas del Mikra, de la Biblia. Se estudia historia en la época del Segundo Templo, las relaciones con otras culturas. Se estudia judaísmo contemporáneo, demografía del pueblo judío en el presente, sobre diversas comunidades. Se estudia de todo un poco, cómo organizar y cómo manejar, cómo entender el trabajo de una comunidad. Y a propósito de eso, para nosotros no es imprescindible que cada rabino tenga su comunidad. Nosotros cumplimos también funciones sin tener una comunidad. En los últimos años se están desarrollando comunidades en Israel, y agárrate fuerte, algunas de ellas con apoyo estatal, apoyo económico estatal, no de los ministerios que están en poder de los ortodoxos, sino del Ministerio de Cultura, pero son comunidades judías que las dirigen, las sirven, las organizan rabinos nuestros. Y contame, Efraín, me apasiona todo esto, porque el mundo judío es apasionante, y esta renovación, ¿no? Que creo que es esto del sueño de Ahad Ha'am y de algunos sionistas, que no es solamente tener, no, porque es algo que una primera lectura del sionismo tenía que ver con un Estado para los judíos, ¿no? Que no un Estado esencialmente judío, y otros buscaban una renovación de la vida judía, y me parece que todas estas expresiones es lo que años después se logra hacer, ¿no? Cierto. Es decir, quizás el movimiento sionista, es decir, no entramos en detalle porque las preguntas son muchas y el tiempo es poco, pero el movimiento sionista es el primer movimiento judío, laico, humanista, con la fuerza que tuvo. Nacionalista más que humanista. Nacional y humanista, sí, pero sin leyendo los escritos de Herzl o de Ahad Ha'am, o de otros, vemos que no se centra solo en el pueblo judío, no es nacionalista, sino nacional. Pero sí, es decir, las raíces nuestras están también ahí. ¿Y qué deciden tomar y qué no tomar? Porque, por ejemplo, vos recién hablaste del Bato Bar Mitzvah, ¿no? Que Bato Bar Mitzvah son categorías esencialmente rabínicas, halágicas, medievales, ¿no? ¿Qué toma el judío laico o el rabino laico o una comunidad laica del Bar Mitzvah, por ejemplo? ¿O qué se hace en un Bar Mitzvah laico humanista? Ok, es decir, ese por ejemplo, es uno de los ejemplos de la resignificación de una ceremonia, que es cierto, su origen, en realidad su origen dentro de la tradición religiosa no es tan destacada, tan sobresaliente. En realidad es la primera vez que un chico puede ser llamado a la Torá, a tener una aliyá a la Torá, y nada más, y además de que le tiran caramelitos. Pero es eso, no, en cierto modo hay una cierta influencia del medio católico con la comunión, la influencia que los judíos, querramos o no querramos, también incorporamos influencias del medio donde vivimos.
Y el Bat Mitzvah es una innovación absoluta de hace 50, 60 años, Sí, creo no que fue la más. hija de Mordecai Kaplan, la primera, la hija de Mordecai Kaplan, en los Ok, 20. ok. Sí, sí, sí. En realidad, Mordecai Kaplan, él era un judío laico. Correcto. Si vos lees los escritos de él, él habla del judaísmo como civilización, no como religión. Pero él decidió, y su movimiento decidió, mantener el marco de la tfilá, en la que no creían que la tfilá tiene una fuerza hacia el Altísimo, y el marco de un Bet Knesset, porque eso iba a facilitar la vida comunitaria judía. Pero en su esencia, Mordejai Kaplan, muy cercano a nosotros, o nosotros muy cercanos a él. Yo aprendí mucho, falleció el Rav, doctor y profesor Yaakov Cohen, que él fue secretario de Mordejai Kaplan en Estados Unidos y vivió acá. Y él un tiempo fue rabino de una comunidad reconstruccionista, que así es como se llama esa comunidad. Y él me enseñó a mí muchas cosas sobre cómo comportarme como rabino laico humanista. Por ejemplo, el tema, y ahora te traigo otro tema, el tema del giur, el tema de la incorporación al pueblo judío. A ver, contame, cómo lo hacen o cómo se Eh, estila. no lo hacemos, pero creamos un estatuto nuestro. Yo justamente coordiné la comisión que estuvimos trabajando sobre eso. Nosotros consideramos que el giur lo llamamos también adopción al pueblo judío, es para una persona que no es judía, y ahora te voy a explicar a qué me refiero. Y lo que se necesita es que la persona sea aceptada por una comunidad como miembro de la comunidad, que sepa un poco los rudimentos de la cultura judía, que conozca los rudimentos digamos, de las festividades judías, para poder integrar una comunidad judía. Y la comunidad es la que lo recibe. Y la comunidad es lo que le dice, es quien le dice, al igual que el movimiento reformista, Ajinu ata o Ajotenu at. Sos nuestro hermano, sos aceptado y sos parte nuestra. Sin Lo ningún que, proceso, digamos, no hay ningún sí, proceso. hay un No, proceso. el talije, sí, sí, No, sí. pero es algo importante. Sí, te agradezco esa pregunta porque el proceso se determina junto con esta persona. Digamos, la gran parte, eso también es cierto respecto a las ceremonias, dado que nosotros creemos que las ceremonias de vida tienen que reflejar exactamente las creencias y las formas de vida de la persona que es el sujeto de esta ceremonia. Por lo tanto, el sujeto o los sujetos, en el caso de un casamiento, de una ceremonia, son partícipes en la formulación de los contenidos de la ceremonia. Por supuesto que nosotros los rabinos tenemos mucha más experiencia que la pareja o que el chico del bar mitzvah, a ver cómo se hace, pero hay mucha libertad en cómo se realiza la ceremonia. ¿Y en un Sí, bar hay mitzvah lectura. leen Torah o no leen Torah? En un bar mitzvah hay lectura de la Torah, pero ¿Desde un Sefer Torah o desde un libro X? Pregunto de ignorancia. Puede ser una cosa u otra. La chica o el chico eligen como ellos se sientan más cómodos. Pero no solamente eso, hay veces que te cae, que en el día de la ceremonia te cae una parashá
que no sabes cómo comerla o que los pobres adolescentes no saben cómo comerla y cómo enfrentarla. Y el rabino que los prepara tiene que empezar a hacer piruetas en el aire para encontrar de todos modos algo que sea positivo. Nosotros también le damos libertad a los chicos a elegir otra parashá. O se puede elegir una parashá de la Haftará, o se puede elegir un fragmento de otros libros de la Biblia. Digamos, hay mayor libertad en la realización de la ceremonia. Es un proceso en el cual se avanza y se los prepara a los niños para la ceremonia, y se le enseña, tratando, digamos, una de nuestras aspiraciones es que tengan una relación íntima y directa con por lo menos un trozo, un fragmento de lo que es la Torá. Y Efraín, con toda esta libertad centrada en lo humano, en las características personales de cada uno, en las aspiraciones personales y en lecturas, ¿cómo se relaciona eso con la idea, creo que fundamental judía, de Keilah, de comunidad? ¿Con qué marco, digamos, entiendo que el día de Shabbat, un día de descanso, ya sea alágico o no alágico, un día de descanso, un día de encuentro, un día de familia, es fundamental, es parte de la tradición de historia, de cultura y filosofía judía. Después, ¿qué hacemos en el Shabbat? Vemos. Pero la pregunta es, ¿quién determina, o cómo se determina, o si es la propia comunidad, eso parecería bastante reconstruccionista, qué día de la semana es? No, es decir, la tradición generalmente es el día de la semana que la gente tiene más libre, no el domingo. Acá en Israel... No, pero en Estados Unidos sería el domingo. Es lo que estoy diciendo, no el domingo, pero la idea es, sí, mantener la tradición y mantener el respeto a uno de los aportes más importantes de la cultura judía, la cultura universal, que es el Shabbat, que nosotros se lo dimos de regalo a la humanidad. Después empezaron a hacer modificaciones, pero el Shabbat es originalmente un aporte judío de la cultura judía a la humanidad. En todo el mundo se trabajaba, en algunos lugares hasta el día de hoy, 7 días por semana. Y para nosotros el Shabbat en Israel es más fácil todavía porque sí, el ambiente es favorable. Exacto. Es una de las ideas del sionismo, crear una sociedad en la cual elementos de la cultura judía sean los elementos culturales mayoritarios. Pero el carácter de la comunidad lo determina la comunidad. Por ejemplo, hay una comunidad en Nahalal que es una comunidad interesante, son reformistas y laicos. Y trabajan conjuntos. No recuerdo el nombre, uno de los nombres es Alev, pero no me acuerdo de la primera palabra. Y ellos determinaron que podrían tienen suficiente gente para ser reformistas por un lado y Gilonim por el otro, y no religiosos por el otro. Pero no, ellos decidieron estar juntos y decidieron respetar las diferencias, que cada uno pueda respetar las diferencias. Hay otras comunidades en las cuales se reúnen para Kabbalat Shabbat el viernes a la tarde. ¿Y qué se hace? Dame una idea para... ¿Se encienden las velas? ¿No? Nosotros en los Kabbalot Shabbat, ¿no? Sí, se prenden velas, se bendice sobre el pan, se bendice sobre el vino. ¿Y qué bendición hay? Contame enséñame, ¿cómo sería la bendición sobre
el Kiddush o el Amot, ¿sí? ¿Cómo sería? Imagino que la fórmula tradicional, Baruch Atah Hashem, no la utilizan. ¿Qué se utiliza? Se bendice al hombre que él cultivó, que sacó de la tierra, que cultivó en la tierra la vid y que produce el vino, que es el fruto de la vid, que alegra. Por ejemplo, decir, hay muchas. Se saca a Dios del centro, se pone el ser humano. Sí. Yo tengo una repregunta sobre eso. Tengo una repregunta porque en algún lugar siento atraído, ¿no? A mí siempre todo lo judío me atrae, nada de lo judío me es ajeno, y creo que todas estas expresiones, tal como me siento cómodo con un Josid, con un rabino hasídico, como un Mitnaged, también me siento cómodo con un rabino laico, porque creo que hay todas expresiones de lo judío que me llama la atención de esta pluralidad de nuestro pueblo y todas Si las me expresiones de permitís la vida. un Sí. paréntesis, yo también me siento cómodo con todo judío, con una condición, que así como yo lo respeto a él, que él me respete a mí, que así como yo respeto sus creencias, que él respete las mías. No, Yo también me siento muy cómodo. Hay rabinos, nosotros tenemos relaciones con rabinos ortodoxos que inclusive que vienen a enseñar a nuestra academia, a nuestro instituto. Pero adelante. Sí, no, la pregunta es, hay algo algo que me choca, que creo que gran parte del legado judío, ya sea bíblico como rabínico, tenía que ver con sacar al ser humano del centro, ¿no? Por toda esta noción de Lobe Koach Yadi, ¿no? Ese famoso versículo bíblico dice, cuando llegues a la tierra de Israel no sientas que lo vas a hacer por tus propias manos, y un montón de otros conceptos rabínicos clásicos que tenían que ver con si el ser humano se pone en el centro, puede quedar una cultura totalmente narcisista, ¿no? Entonces, digamos, la imagen de Dios también es una imagen que te permite, de alguna forma, entender de un lugar más, rebajar al ser humano de subirse demasiado al escalafón de la naturaleza y ser algo más de la creación divina y no el pináculo de la creación. Sí, pero junto a eso tenés que en el Talmud, lo bashamayim hi, es decir, en una discusión entre rabinos, en Tanur Shel Achnai, en una discusión entre rabinos en la cual sale una voz que dice, este rabino tiene razón, los otros rabinos le dicen, no te metas, la Torá está acá, no en el cielo. Lo bashamayim hi. Es decir, la forma de vida la determinamos los seres humanos. Las dos cosas. Sí, no, pero yo no me refiero, Efraín, a eso de... Sí, claramente hay una, y ese pasaje del Talmud será el más comentado por todos los judíos no ortodoxos que existen, que es nuestra legitimación para muchas de nuestras cuestiones. Tiene que ver más con una cuestión filosófica, más que por otro lado, digamos, con esta idea de bendecir al ser humano, de agradecerle al ser humano, de poner al humanismo, al humano como el centro, este antropomorfismo, de poner creo que la cultura judía, uno de sus pilares, por lo menos filosóficos, tenía que ver con correr al ser humano del centro, ¿no? No en nuestra perspectiva de la cultura judía. Ok. No en nuestra perspectiva, no en nuestra interpretación. Creo que pero no hay un riesgo, no hay un riesgo no ves un riesgo con poner al ser humano como el centro y la medida de todas las cosas, también como, digamos, ese axioma. No, yo creo que no es un riesgo, es una ventaja, porque eso se basa en otro dicho sumamente popular, pero no por eso gastado, que dice, que se lo atribuye a Hillel Azaken, de aleja saní lejaverja al ta'avid. Lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Y yo creo que este es el fundamento de la relación entre seres humanos. También hay una presencia de ese concepto en el confucianismo. Pero más o menos
Sí, sí, la regla de oro que aparece en un montón de culturas diferentes, No, incluso antes del no en judaísmo y el muchas, cristianismo. no en muchas, pero en el confucianismo y en la nuestra aparecen, y ese es el fundamento, es decir, no tengo por qué atribuir cosas que el que siente va a callar. Yo no siento que hay alguien que Mm, me hizo las cosas. Yo no creo en eso. Y mm, ese es uno de los fundamentos nuestros de comportarnos de acuerdo a cómo sentimos y cómo vivimos. Que haya, no que alguien que no solo no sabe nada de cultura judía, sino que no cumple absolutamente nada de lo que dice la halajá, salvo el no matarás, y tampoco eso siempre, cuando necesita algo de cultura judía, acude mm. a ciertos movimientos que conocemos y que son totalmente extremos, que tampoco nosotros nos identificamos con ellos, porque por una necesidad o por una falta de conocimiento. O por una Y, influencia, quizás por una influencia, como dije antes, de la cultura cristiana, de la cultura católica especialmente, de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y bueno, vienen al sacerdote que les diga, bueno, qué tengo que hacer, cómo tengo que comportarme en esta situación. Y después el resto hace lo que quiere. no sé. Efraín, para terminar, si te parece, estamos llegando a la hora de nuestro encuentro, del cual estoy sumamente agradecido por todo lo que aprendí. Solemos hacer con todos los invitados de PLF un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas muy rápidas para conocer otra parte más que no es esencialmente el tópico del día. ¿Te parece si lo hacemos para concluir? Sí, pero si me permitís, Sí, hay algo sí, que yo claro. creo que es importante Sí, sí, sí. que la gente que participe, que vea, que escuche, que tenga conciencia, que sepa este tema. Y es, ¿qué es ser judío? ¿Cómo se define un judío? De acuerdo a la halajá, judío es hijo de madre judía. Pero eso es de acuerdo a la halajá que se estableció en el siglo II de la era cristiana. Por primera vez aparece en la Mishnah. Antes de la Mishnah, la ley decía judío es hijo de padre judío y no interesa la pertenencia nacional de la madre. Eh, Hay muchísimas demostraciones, hay también discusiones al respecto en la literatura talmúdica y los escritos que se desarrollaron alrededor, pero el ejemplo viviente más importante son los judíos, nuestros hermanos judíos de Etiopía, que ellos mantuvieron todo el tiempo tradiciones bíblicas pretalmúdicas, y eso era uno de sus principios. Hablando entonces de la necesidad de adecuar las cosas a los tiempos en que vivimos, nosotros estamos convencidos, y no somos los únicos, gran parte del movimiento reformista también lo es, no el movimiento reformista en Israel, pero fuera de Israel, aceptan, consideran que es correcto que judío, y también nosotros, judío es hijo de madre judía o de padre judío, con una condición, que esta persona quiera ser judío. Eso me Mm, resulta importante sí, decir. sí, sí. Espectacular. Le dedicamos un episodio especial de PLF a la historia y la evolución del concepto de la matrilinealidad y patrilinealidad, así que todos los que quieren ver este último, después pasamos el link con todas las fuentes históricas de cómo se desarrolló. Efraín, primero agradecerte.
y vas a tener la última palabra para quizás cerrar con alguna idea, pero vamos con este ping-pong para conocerte, si te parece. Si pudieses volver en el tiempo a algún periodo de la historia judía por un Shabbat, por un fin de semana, ¿a cuál volvés? Eh, Puede ser que a la época de oro en España. ¿Sí? ¿Y algún personaje de la historia judía no vivo actualmente que te gustaría sentarte en un Beit Midrash o a tomar un café, a charlar un rato? Hadam. ¿Alguna historia de nuestra Torá, de nuestro Tanaj, alguna historia que te impacta, que te enamora, esa historia que siempre volvés? Eh, hay tantas historias interesantes. Eh, por ejemplo, la historia que cuentan de cómo reaccionó Miriam, la hermana de Moshe, al ver que Moshe estaba con una mujer que no era de nuestro pueblo, que no era de las tribus, y recibe un castigo eh, y la ponen fuera del campamento cuando están dando vueltas por el desierto. Y Moshe dice, bueno, tenemos que salir, tenemos que seguir caminando. Y el pueblo dijo, no, nosotros nos quedamos con Miriam. El castigo fue que Miriam la castigaron con lepra. Ahí dice, Dios la castigó con lepra por la maledicencia. Y el pueblo la quería, porque parece que era muy cercana a la gente, se preocupaba por la gente. Y el pueblo dijo, no, nosotros no nos movemos de aquí hasta que Miriam Hasta los 7 días que se hasta que recupere. Miriam pueda salir. Exacto. Y en otros episodios, así no sé cómo preguntarlo, pero lo vas a entender, una mitzvah, no entendido como una obligación religiosa, ya estuvimos esta conversación, Efraín, pero como ¿qué mitzvah del pueblo judío te parece así fundamental como concepto, como práctica? Eh, yo creo que la mitzvah del Shabbat me parece fundamental. Y parece que toda la humanidad piensa eso porque todos lo aceptaron. Eh, Me parece que es muy importante. Y la última pregunta, Otra mitzvah que no es mitzvah, pero es uno de los ejes de la cultura judía, es el estudio. no, Talmud Torah es una mitzvah. Ok, Listo, es una pero el mitzvah. Talmud Torah todos. Yo estoy seguro que vos seguís estudiando, yo sigo estudiando, y, y- y cuando seguimos avanzando en la edad, seguimos estudiando, y ese es uno de los Seguro ejes que sí, de la cultura. seguro que sí. Bueno, Efraín, ¿alguna idea más? ¿Algo que quieras cerrar? Siempre le dejamos a quienes invitamos tener una última palabra. El- el- la última palabra es que yo o nosotros no queremos convencer a nadie que adopten un camino que no pensaron en él o que es distinto a lo que sienten. Pero lo principal que yo creo, y por eso me ocupo de lo que me ocupo, es que todo judío que tiene sentimientos y pensamientos parecidos a los que yo expresé acá, que sepa que no está solo, que sepa que la asimilación no es la solución. La asimilación significa no pertenecer a ninguna comunidad o borrarse de la lista del pueblo judío, que hay un lugar legítimo dentro de la cultura judía y dentro del pueblo judío también para gente que piensa como nosotros. Gracias
al rabino Efraim Sadov por acompañarnos en este nuevo PLF y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Querría agregar una cosita más que quizás podés escribirla, el que quiera saber más sobre nosotros, www.judaismolaico.com. Vamos a poner el link vamos a poner en cada uno en YouTube y demás. Ok, Claro. también tenemos un canal de YouTube. Cuando tengas este video después de haberlo pasado y lo tenés en YouTube, pasámelo y lo vamos a subir Dale, a nuestro por supuesto sitio. que sí. Por supuesto que sí, eso lo vamos a hacer, Efraim. Ok. Yofi. Muchas gracias. Muchas por este gracias encuentro. también a vos.